Dímelo, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de aquí de Kenny en el Chismoteo, donde pues Valentina no está presente, así que me pongo a chismosear aquí, empiezo a buscar noticias que me interesen y que creo que le interesa a nuestra comunidad. Entonces enciendo la camarita y me pongo a conversar con ustedes sobre lo que está pasando en el mundo, dando obviamente mi punto de vista. Y hoy no va a ser la excepción, hoy tengo un tema bastante lamentable que me tiene los ánimos muy bajos, pero voy a tratar de llevar mi punto de perspectiva, obviamente, y voy a dar lo que yo pienso sobre esto y sobre la publicidad que le están dando a esta cantidad de monstruos, porque eso es lo que son. Y voy a estar tocando todos esos temas, espero que les guste. Pero antes de empezar, quería dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. Obviamente les agradeceríamos que se suscriban, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos podcasts. Además, estamos en Spotify como formato podcast. So, si tú estás en un lugar donde no puedes utilizar el teléfono y no puedes estar metido en YouTube todo el tiempo o algo, estás trabajando, manejando, pues te metes a Spotify, pones Kenny Valen TV y puedes disfrutar de los maravillosos podcasts a través de audio, obviamente. Dicho eso, quería empezar, pues obviamente, dejándole saber que apareció el papá de Salvador Ramos. ¿Sabe quién es? El huele bicho, porque es un huele bicho, que es el autor oficial de la masacre en la escuela de Texas, obviamente. La noche del jueves, el hispano pues fue visto por primera vez desde que su hijo atacó sin piedad la escuela primaria Robb en Uvalde el pasado martes 24 de junio. Palabras del pana fue simplemente no, él está sumamente dolorido. Palabras de él fueron, solo quiero que la gente sepa que lo siento por lo que mi hijo hizo, dijo el padre en una entrevista con Daily Beast. Nunca esperé que mi hijo hiciera algo así, confesó Ramos. Debería haberme matado a mí en lugar de hacerle algo así a alguien, aseguró el aflijo padre entre lágrimas. El joven Salvador Ramos valió a su abuela de 66 años en la cara en la vivienda que compartían en Uvalde y posteriormente huyó en la camioneta de la mujer mientras ella pedía ayuda. De acuerdo, pues obviamente del gobernador Greg Abbott. La verdad, soy padre. Yo soy padre, por eso me ha costado mucho tocar este tema. Siento la preocupación de ustedes si tienen hijos en ahora y si están en Estados Unidos, peor que es donde estos casos están pasando. La preocupación aquí en el ambiente, en la comunidad donde yo estoy, también se ha vuelto bastante presionada. Está todo el mundo preocupado porque ya uno no sabe si puede salir. Los otros días fui para Walmart y era yo mirando para todos lados. Porque yo casi siempre salgo con el nene mío, salgo con mi esposa y salimos en familia, ¿entiendes? Es algo que está doliendo a todo el mundo, pero es algo que siento que lo tengo que hablar y es sobre ¿cómo se dice? La sobre publicidad. La gente, todos los medios ahora mismo están cubriendo lo mismo que pasó. No sé si se acuerdan que hace poco en Buffalo hubo una masacre que se transmitió en vivo, que todo esto, que si lo otro, y eso se hizo mundialmente. Viene ahora el panita, hace una masacre allá en Texas, donde mataron un montón de niñitos inocentes que podía ser mi hijo. Y adivina qué hacen las personas así como yo, que tienen microfonitos, o que tienen radio, o que tienen programas, que son más famosos que uno. Le dan el ojo y se van en detalle con todo lo que está haciendo toda esa gente. Toda esa gente que están dañada de la mente. Gente que solamente piensa en negatividad. ¿Cómo lo veo? Yo lo veo que si veo una persona como yo, que estoy empezando este podcast aquí con mi esposa, nadie tiene el valor. Ninguna de esa gente grande va a decir, mira, apoyen al chamaquito que está tratando de progresar con su familia. No, porque eso es positivo, eso no les deja view a ellos, ¿me entiendes? Eso no les deja view a ellos. ¿Para qué ellos van a apoyarnos a nosotros si eso no les deja view? Pero ven a fulanito que está matando medio mundo. Y adivina, una competencia hija de puta para ver quién va a hablar primero del pana. A ver, y si tuvieran la oportunidad de entrevistarle al pana, van y se lo entrevistan también, ¿me entiendes? Y eso no puede ser así. ¿Sabes por qué? Porque el punto de vista que yo lo veo, es más, te voy a dar el ejemplo del mismo panita ¿cómo se llamaba él? Salvador Ramos. Vamos a hablar de Salvador Ramos. ¿Tú te crees que él fue tan ingenioso y voy a decir, voy a matar a alguien? No. Todo eso tiene un pasado.
Y yo me atrevo a apostar que el panita vio la masacre que hubo allá en Búfalo o las masacres anteriores, las escuelas anteriores, y por alguna razón pudo haber cogido esos videos que nosotros somos los que publicamos como ejemplo, como motivación. Y no solamente tengo una noticia que la quería compartir con ustedes, y era sobre si se estuviera volviendo contagioso, porque hicieron un estudio que pues el estudio trataba sobre tiroteos masivos, no solamente de masacres de niños ni nada. Entonces el estudio decía, estudios revelan detalles de tiroteo. Los tiroteos y asesinatos masivos se están volviendo algo viral. Pues un asesinato aumenta las posibilidades de que ocurra uno cercano a días o semanas, de acuerdo a diversos estudios que se han dado a conocer. Un estudio que hizo acerca de qué tan virales pueden ser los tiroteos, ¿verdad? Entonces dice, en él se encontró evidencia de que esto se puede convertir en algo inevitable, que incluso es contagioso. Pues de acuerdo a dicho estudio, de 20 a un 40% de los homicidios registrados se debe a los resultados de una infección. El periodo podría durar 13 días según determinaron los investigadores. O sea, los investigadores lograron reunir diversos registros de tiroteos que se han estado sucediendo en los últimos tiempos para hacer un estudio matemático acerca del contagio que estos podían estar provocando. Se determinó, de acuerdo al PLOS, que los medios de comunicación juegan un papel importante en la expansión de esta idea de asesinato. En promedio, los tiroteos están sucediendo en un estimado de cada 2 semanas en Estados Unidos, mientras que los tiroteos en las escuelas están sucediendo una vez al mes, según revelaron las estadísticas. Lo que creemos que está sucediendo es que la cobertura de los medios de comunicación a nivel nacional fluye como un vector que afecta a las personas más vulnerables, pues dijo Cherry Towers, profesora de investigación y la autora principal de este mismo estudio. Ella está haciendo el estudio sobre qué tan importante es la publicidad y cómo eso influye a otra persona querer hacer lo mismo. Cómo se transfiere esa idea de quiero hacer lo mismo que él y cómo. Y todo empieza por lo que le estaba diciendo en el pasado. Por nosotros. Hay gente, y eso es lo que les voy a hablar ahora, hay gente que mentalmente no están bien, se puede decir que no están bien en sus cabales. Y ven eso como motivación para ellos poder hacerlo y quizás hasta hacerlo hasta peor. Por ejemplo, la profesora de investigación mencionó que las personas vulnerables y mentalmente inestables son más propensas a desatar una masacre, ya que tienen acceso de armas, según determinaron los estudios. Si una persona es inestable mentalmente, ¿verdad? Y se entera por medio, ojo, que no lo estoy diciendo yo, se entera de los medios de una masacre, esto estaría despertando un cierto tipo de interés. Cuando le disparan a por lo menos, esto es según el estudio, pues está hablando sobre cómo funciona una noticia donde se publicó mundialmente versus la que no se publica públicamente. Y ahí es donde pues, ahí sacaron los ejemplos y las conclusiones sobre la importancia de prevenir estas publicaciones y esta sobre publicidad con monstruos, idiotas, gente que la verdad ni merece vivir. Y ustedes se dedican todo el tiempo a ver qué noticias van a sacar. Después de esto, antes de que yo suelte este post, van a ver como 7 periodistas, youtubers, podcasteros, gente de la radio que se presta para hablar, confirmar, chequear gente, a ver, para que la noticia sea mundial. Pero escuchen esto, cuando le disparan a por lo menos 3 personas, ¿verdad? Por medio de 4, por menos de 4 son asesinadas, ¿verdad? Los informes de los medios de comunicación tienden a ser locales. La especialista también comentó algo sumamente importante, y es que los tiroteos que no se dan a conocer al ojo público por medio de comunicación los dejan pasar por desapercibidos, pues ser el centro de atención motiva a las personas a cometer un crimen.
¿Entiendes? So, no es simplemente, por eso quise hacer esta opinión sobre todo esto, porque al principio era de mí, lo hablé con personas cercanas sobre mi pensamiento. Después salen estudios, que ahora mismo están haciendo estudios sobre las muertes que han pasado ahora mismo, pero que no se han hecho virales, versus las muertes o masacres que sí se están yendo virales. Y lamentablemente, cuando son temas así, es muy fácil que se vayan virales. Pero cuando son gente que mataron a fulanito, mataron a sultano y se van desapercibidos, que nadie los toca, nadie quiere volver a hacer eso. ¿Entiendes lo que te digo? Pero como le estamos dando publicidad a masacres, a muertes de ciertas personas, de jovencitos, de chamaquitos que pueden ser como mi hijo, eso es lo que le vas a despertar la intriga a otra persona loca que, acuérdate que nosotros somos como 400.000 millones de gente ahora mismo en el mundo. ¿Tú te crees que además del chamaquito ese que hizo eso en Texas, no va a haber uno quizás al lado de tu casa o del país donde tú me estás viendo? Y adivina de dónde están cogiendo la motivación. Yo cogí motivación de esto, de personas que yo escuchaba. Y que sigo escuchando, by the way. Sí. Y también rapeo. Y tengo mis artistas favoritos que me motivaron a mí a montar mi estudio de grabación, que lo tengo. Sí. Porque así nosotros funcionamos. Siempre hay algo que nos motiva. ¿Entiendes? Sea la familia, sea un objeto, sea lo que sea, siempre hay algo que nos motiva. O sea, tú me estás diciendo a mí que solamente nos podemos llenar de motivaciones positivas. No, idiota. También está la gente negativa, que se motiva a nosotros estar presentándole tantas cosas negativas. Por eso hay mucha gente que cuando pasó, mira, hace poquito pasó lo de Búfalo allá, que mataron a un tipo, al tipo ahí en vivo, ¿verdad? Y 2 o 3 días después pasa ahora mismo lo de Tesa. Y no tan solo eso, que ahora se están reportando que arrestaron a fulano cerca de una escuela con armas. Ese, que arrestaron con armas, creo que fue en Virginia, no sé, me pueden corregir. Eso pasó después de lo que pasó ahora en Texas. Y tú me vas a decir a mí que por arte de magia el panita quería hacer algo diferente y quería hacer el mismo. No. Ellos ven estas cositas así como inspiración. Y aunque no lo crea, por eso no quería hablar tanto del tema. Y si me ves, no estoy hablando nada de lo de la masacre, porque eso me duele a mí, porque yo soy padre. Y Dios bendiga a toda esa gente que está sufriendo por eso. Porque además no ha sido eso. Además no ha sido solamente la masacre de los niños. Ahora mismo tengo otra noticia aquí. De una de las muchas, ¿cómo se dice? Eh, una de las maestras, creo que era una de las maestras que fue fallecida ya, pues reportaron que el esposo de ella también murió de un infarto del corazón. Estaban reportando que fue por un infarto del corazón. ¿Entiendes? Un infarto del corazón, así tú tengas muchas problemas del corazón, tiene que haber algo que, que lo provoque, ¿no? El pana se enteró que su esposa se murió. Imagínate la depresión que tenía el pana, que hacen 2 o 3, un día o dos después que pasa lo de la masacre, el pana le da su ataque del corazón y ya no existe. Y no sabes lo peor de todo. Es que también tenían 4 hijos y también ahora están solitos en este planeta. Gracias a Dios que tienen su familia, que también escuché que también los estaban ayudando a los hijos. Pero mira cómo estas cosas están afectando no tan solo a los fallecidos, sino a los familiares de los familiares. Es una cadena bien cabrona. Pero si te pones a pensar, cógelo, en serio, si te pones a pensar, no solamente el problema de esto es que no le están dando nadie. Yo no he visto por ahí a nadie hablando de fulano se falleció, de la depresión que tiene la gente. No. Todo el mundo está hablando ahí de que fulano, y hace 2 o 3 días apareció alguien que arrestaron con armas y ya el tema del panita de Tesa ya pasó aparte porque ahora están hablando del muchachito de que arrestaron porque tenía una pistola cerca de una escuela, ¿me entiendes? Esas son cosas que está cool porque también entiendo la parte de dejarle saber a todo el mundo lo que está pasando en el mundo, pero darle una publicidad tan exagerada, tanto que gracias a nosotros, los informantes, otra gente está cogiendo eso como ejemplo a seguir. Porque todo es un ejemplo a seguir, todo, 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 todo. Tienen que tener cuidado cuando están haciendo cosas así. Porque hay mucha gente loca allá afuera. Hay gente que la mente le está fallando.
Gente que quiere cosas negativas, que ya le apesta la vida, ¿entiendes? Y esa gente que está así no está mirando el ejemplo de, si tú querías ser mecánico, no quieren saber de mecánicos más nada, porque su mente está jodida. Gente que quiere matar, ellos no están pensando en sus sueños más nada. Ellos están esperando el momento para hacer lo que están haciendo ahora. A diferencia de Estados Unidos, siento que aquí en Estados Unidos siempre tienen esa ventaja de que cualquier persona puede tener arma de fuego. Muy fácil. Aquí puedes tener arma de fuego donde sea. Fácil. La licencia para portar tu arma. Fácil. Y es desagradable aquí. No sé en los otros estados. Estoy hablando aquí porque estoy aquí en Estados Unidos. Aquí les voy a contar una pequeña historia que no tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver con la mierdería esa de tener cualquier pistola. De aquí en la ciudad donde yo vivo en West Haven, Connecticut. En New Haven, creo que queda como a 10, 15 minutos. Hace el año pasado, no te voy a decir un mes, pero fue el año pasado. Hubo una noticia donde un niño, como mi hijo, de 8 años, estaba allí en la casa y estos irresponsables, madre, tenía su pistola encima del gabinete, del gavetero ese del cuarto, ahí encimita. Normal. Como si eso fuera el juguete del nene que compré allí en la juguetería en Toys R Us. El nene cogió la pistola y adivinen qué. Sí, se metió un tiro en la cabeza. Muerto. Instantáneamente. La mamá del pana trabajaba en el Walmart donde yo vivo, cerquita aquí. Así mismo es. Un nene de la edad de mi hijo se mató. Por culpa de una irresponsabilidad de sus padres. Pero el ejemplo, ¿por qué les cuento esto? Porque es un ejemplo de qué tan fácil tú puedes tener un arma en tu casa. Que aquella madre irresponsable que se le murió su hijo por culpa de su irresponsabilidad, puede tener su arma. Conclusión, si tú tienes una arma de fuego cerca a gente, guárdenla, sean más responsables. Si ves a tu hijo comportándose de una manera extraña, habla con él, ayúdalo. Escuché, hubo una noticia que el pana había comprado pistola. Él cumplió 18 años y se fue a comprar las pistolas, imagínate. Eso, no sé qué tan real sea la noticia. Lo escuché estaban entrevistando creo con uno de los vecinos y el vecino dijo eso mismo, que él cumplió 18 años, él cumplió y se las compró. Para que vea que es fácil tú consigues armas de fuego aquí en Estados Unidos. Gente, las cosas no están tan bien como parecen. Yo, gracias a Dios, me puedo levantar, puedo irme a trabajar y todo alrededor mío gira en torno de que se ve bien, pero yo sé que no está bien. Ni aquí, ni allá en Florida, ni en Texas, ni en ningún lado. Esto no está yendo por el buen camino. Cuiden a sus hijos. Eviten tanta publicidad de tanta mostrería. Hay tantas cosas pasando buenas en el mundo. Y ustedes que tienen la camarita y tienen los fanáticos, tienen los millones de seguidores ya, deberían coger esos seguidores y así crear las noticias de motivación. ¿Entiendes? Ve a un chamaquito que quiere crecer, al que eso se haga viral. No dejes que esa mierda de que fulano, niñitos están matando niñitos, fulanitos por aquí, sí se puede informar. Yo no estoy diciendo que no lo informe. El mundo tiene que saber la verdad de lo que está pasando. Pero darle una promoción como si eso es una canción que está de moda y así crear una masacre como si fuera un Bad Bunny en la calle, no, tampoco así. No estoy de acuerdo. Por esa razón no es que no he hablado de este tema. Quería darte mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Están publicitando cosas tan negativas. ¿Y qué están haciendo? Motivando a otros hijos de la gran puta que están tratando de hacer algo similar a que lo hagan. Y todo es culpa tuya. Tuya, porque tienes 1 millón de seguidores, ¿verdad? Y prefieres, en vez de publicarle la noticia por un día,
y dejarle saber al otro hijo de puta que va a ser la próxima masacre que no se va a tocar este tema más nada para que no se haga tan popular. Quizás tú haciendo eso, aquel no va a hacer nada. Porque la gente loca piensa así. Si a él le dan publicidad y yo estoy a punto de hacer algo así, pues entonces pues lo voy a hacer para que se hable de mí. Son gente loca, no son gente normales como tú y yo, ¿me entiendes? Es mi punto de vista. Con esto culmino. Dios los bendiga, cuiden a sus hijos. Caminen por la orilla y espero que les guste. Dejen su opinión en la caja de comentarios. Esto es otro programa más que de noticias. Suscríbanse, dale like a la campanita. Mi nombre es Kenny. Esto es un programa de Kenny Valen TV. ¿Qué cojones? ¿Por qué mierda tengo que hablar de esto y no de otra cosa? Nos fuimos.